Hola, bienvenidos de nuevamente a nuestro segundo encuentro de Entendiendo qué es lo que pasa con el libro de Apocalipsis, viendo las revelaciones de esperanza. Así que bueno, me alegro que podamos encontrarnos nuevamente, que hayamos tenido nuestro primer encuentro hace 2 días atrás, donde estudiamos el primer capítulo, los primeros inicios, la introducción del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar el segundo tema, vamos a ver el segundo tema, que está relacionado con un personaje, ¿no? Con un héroe. Quizás esto de los héroes, de los ídolos, de aquellas personas como referentes, de aquel a quien los jóvenes siguen o los grandes también siguen, o un político o un ídolo musical de la música o de un juego de fútbol. Es como que la gente se vuelve loca tras de un referente y lo sigue y lo sigue. Y hoy en día en las redes sociales también, porque a ver quién es aquel famoso que tiene más seguidores, ¿no? Hoy vamos a estudiar acerca de un verdadero héroe y para eso vamos a estudiar la Biblia en el Apocalipsis y le quiero invitar a que podamos comenzar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos Señor porque podemos volver a encontrarnos con el deseo de poder descubrir las verdades que hay en el libro de Apocalipsis. Señor, allí tú tienes grandes mensajes para nosotros. Te rogamos que nos bendigas, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente para que podamos entender qué es lo que allí dice, el mensaje que hay específicamente para nuestros días. Rogamos, Señor, tu bendición, que podamos entender la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Recuerden que pueden solicitar su guía de estudio de la fe de Jesús también, aquellos que quizás no lo están haciendo, para que puedan profundizar más en el estudio de la Biblia. Pero bueno, vamos entonces a proyectar aquí la hojita número 2, que habla acerca de este héroe, verdadero héroe. Tenemos aquí la hojita número 2 de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, y aquí vamos a ver el capítulo entonces, o el título es El verdadero héroe, y vamos a empezar a conocer al principal personaje, protagonista de la Biblia, pero que también aparece con mucha fuerza en el libro de Apocalipsis. La pregunta número 1 dice, ¿quién es el centro de la revelación del Apocalipsis? Vamos a buscar entonces allí juntos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Estuvimos estudiando el otro día el primer capítulo, vimos allí que el mensaje fue enviado por Dios, por medio de sus ángeles, a su siervo Juan, y que revelaba a Jesucristo, ¿sí? Y es lo que vamos a leer nuevamente ahora. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Aquí la pregunta es, ¿quién es el personaje principal de Apocalipsis? O quién es, a ver, vamos a ver bien la pregunta, ¿quién es el centro de la revelación de Apocalipsis? Habíamos dicho que Apocalipsis significaba revelación, y el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. O sea que interesante, porque por más que hemos conocido a Jesús a través de los evangelios, a través de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de él, ahora Jesús se presenta en un plano profético hacia el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de Juan, el apóstol, hacia adelante, mostrándose él siempre presente a lo largo de la historia hasta el final de la historia. Así que, ¿quién es el centro de la revelación de Apocalipsis? Ahí podemos colocar nuestra respuesta, y es Jesucristo. Bien, perfecto. Ahí colocamos nuestra respuesta. Jesucristo es el centro de la revelación de Apocalipsis. Bien, pregunta número 2. ¿Cuáles son las características de Jesús descritas en el libro de Apocalipsis? Vamos a ir entonces ahora a profundizar un poquito más en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 en adelante, del 13 al 18. Antes de seguir, vamos a hacer un poquito de contexto. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles con vida, ¿no? En permanecer con vida. Y llegó, fíjense que llegó hasta a finales del siglo I.
Se calcula que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo, y Juan había sido encarcelado en una isla, ¿sí? La isla de Patmos se llama, que está en el mar Mediterráneo. Allí fue encarcelado Juan. En ese tiempo era una isla de alta seguridad, nadie podía escapar de allí, y como habían querido destruir la vida de Juan, matarlo, y no habían podido, finalmente fue encarcelado, pero allí es donde Dios se manifestó. Vamos a leer un poquito antes del versículo 9, así vemos ese contexto que le estoy diciendo. Dice así, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién hablaba conmigo y una vez vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y ahí empieza a hablar acerca de la apariencia que tenía este ser que le estaba hablando. Dice, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. El cabello de su cabeza era blanco como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Increíble y interesante la visión que tiene Juan, estando allí en la isla de Patmos, encarcelado, cuando escucha esa voz y empieza a describir a esa persona que está viendo allí, a ese ser que está viendo allí. Entonces, aquí la hoja nos da la oportunidad de poder tener diferentes opciones para completar. ¿Cuáles son las características de Jesús que se describen en el libro de Apocalipsis? Bien, vamos a ir buscando entonces, ahí en los versículos, dice que vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Tenía ropa que llegaba hasta los pies? Sí, ahí marcamos. Dice que acá dice la hoja que tiene un cinto de plata, pero busquemos allí a ver si es así, que el cinto que tenía era de plata. Estamos leyendo en el versículo 3. Tenía pecho ceñido con una cinta o con un cinto de oro. Entonces, no es de plata el cinto, es de oro. Tiene los cabellos blancos como la lana. Perfecto, esa otra característica. Dice allí que tiene los pies como el diamante. Y si leemos el versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido. Esa es la respuesta en realidad. También dice que su rostro es brillante como el sol. Vamos a buscarlo allí entonces. El cabello de su cabeza era como blanca lana, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, brillante como el sol. Voz como estruendo de muchas aguas, también otra característica. Miren lo que dice allí. Juan presenta a Cristo en los mismos términos en que se describe a Dios en el Antiguo Testamento. Se le atribuyen a Jesucristo prerrogativas de Dios. Su cabeza y cabello son blancos como la lana o como la nieve, y su voz es como el sonido de muchas aguas. Se lo describe como el primero y el postrero, como el Dios viviente. Entonces, características similares a las que se dan de Dios el Padre en el Antiguo Testamento es lo que ve Juan cuando ve a este ser que empieza a hablarle. Perfecto. Pregunta 3. ¿Qué dejó angustiado al escritor de Apocalipsis? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 4. Nos adelantamos un poquito. Capítulos 2 y 3 da un mensaje a 7 iglesias que estaban en Asia,
pero que a su vez esas 7 iglesias representan la historia de la iglesia a través del tiempo. Y ahora llegamos al capítulo 5. Dice allí: a la derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni mirarlo. Entonces, dentro de la visión que tiene Juan, ahora se encuentra que se despliega, o sea, que se presenta delante de él un libro que está escrito por dentro y por fuera, pero que nadie lo puede abrir. Y sin duda que ese libro tenía un mensaje específico que Juan quería descubrir, que Juan quería saber, que Juan quería conocer, pero se ve ahí y se dice que nadie lo puede abrir. Y se pregunta quién es digno de abrirlo, y nadie lo podía abrir, ni en el cielo, ni en la tierra, y entonces él llora, ¿no? ¿Qué es lo que dejó angustiado al escritor de Apocalipsis? Entonces podemos ver aquí que nadie puede, o sea, se pregunta y nadie puede abrir el libro sellado. Bien, dice ahí el comentario que Juan vio el libro sellado con 7 sellos que simbolizan todo el destino de la humanidad en las manos de Dios. El profeta lloró al saber que nadie podría abrir e incluso mirar aquel libro hasta que vio al Cordero. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, vamos a leer vamos a leer capítulo Apocalipsis. Ahí hay un error. Capítulo 25 no, es capítulo 5 y 6. Vamos a leerlo directamente allí. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En la lección anterior habíamos visto este pasaje y habíamos descubierto que ese cordero que había sido inmolado representaba o estaba hablando acerca de Jesucristo. Vamos a corroborarlo esto en Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos al Evangelio de Juan. El mismo autor de Apocalipsis también escribió el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y ahí vamos a encontrar esa expresión que habla acerca de Jesús como el Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29. Allí dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la expresión de Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús, que venía para ser bautizado, y lo reconoció, el Espíritu Santo le mostró quién era, y él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero para el perdón de sus pecados, ¿sí? Y ahora Jesús viene porque todo ese sistema de, de adoración a Dios, todo ese sistema de purificación que había en ese tiempo en el pueblo de Israel, representaba lo que Jesús iba a venir a hacer para todo el mundo cuando Él viniera a la tierra y muriese en la cruz. Entonces, la pregunta que tenemos aquí dice, vamos a leerla de vuelta, dice en la Biblia: ¿a quién se llama el Cordero? Y ahí podemos entonces colocar que se lo llama a Jesús. Perfecto, a Jesús se le llama el Cordero. Excelente. Acá tenemos lo que decía yo recién, ¿no? A lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento se sacrificaron corderos que simbolizaban al único sacrificio verdadero que lo realizaría Jesús, el Cordero de Dios. Perfecto. Entonces, el único digno de abrir ese libro de esos sellos es Jesucristo, el único que es digno de abrirlo. Bueno, justamente estamos hablando acerca de eso, y la pregunta 5 dice: ¿quién es el único ser del universo digno de abrir el misterioso libro sellado? Volvamos entonces a Apocalipsis,
para encontrar la respuesta. Apocalipsis capítulo 5, del 7 al 10, nos va a dar la respuesta de quién es el único digno de abrir ese libro. Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice allí, y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Excelente. Entonces, aquí nos está diciendo que el único digno de poder abrir ese libro con esos sellos, justamente es este Cordero, Jesucristo. Bien, entonces vamos a completar ahí la respuesta que dice, vamos a poner aquí, Jesucristo. Perfecto. Dice allí, la muerte y la resurrección de Jesús garantizan que Él es capaz de tener en sus manos la soberanía del mundo. Según Apocalipsis 5, solo Jesús es capaz de juzgar quién será salvo y quién se perderá. Es necesario que entreguemos nuestra vida a Él. Solo Jesús puede limpiarnos del pecado. De hecho, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso en Apocalipsis 5, Juan lloraba sin consuelo y sin ninguna esperanza hasta que apareció Jesús. Y esto también explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo cuando Jesús intervino en favor de aquellos por quienes Él murió. Entonces, qué bien esta escena que se ve allí, ¿no? Donde Juan está preocupado, angustiado, porque no parece nadie que pueda abrir ese libro, y aparece Jesús y Él es digno de abrirlo. ¿Por qué? Porque Él fue el que se sacrificó por el mundo entero, entonces sí, Él es el único digno. Pregunta 6. ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6. Interesante pregunta. ¿Nunca te preguntaste por qué Jesús vino acá a la tierra? ¿Por qué fue necesario que Él tuviese que encarnarse como un ser humano? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos da para completar el versículo. Allí dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la parte que completamos acá es la paga del pecado es, vamos por acá, la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Jesús tuvo que venir aquí a la tierra y ser uno igual que nosotros, porque lo que nosotros no pudimos hacer, Él sí lo podía hacer, lo pudo hacer. Nosotros no pudimos ser fieles a Dios. Cometimos el pecado, el error de alejarnos de Dios. Entonces Jesús vino aquí a poder salvar esa situación, a poder darnos el perdón a nosotros y a morir en la cruz sin contaminación de pecado. Entonces es el único digno, es el único referente, es el único que puede juzgar, porque Él no cometió error. Y murió a pesar de no haber cometido error para salvarte a vos y salvarme a mí. Ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Justamente ahí dice el versículo, la paga del pecado. O sea, nosotros como hemos pecado, tenemos que pagar con la muerte. Pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por Jesús, por medio de Jesús, nuestro Señor, que murió en la cruz. Perfecto, así es la historia, así nos cuenta la Biblia cómo Dios elaboró el plan de salvación para nosotros. Pregunta 7. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres humanos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que a Jesús lo hacía digno de poder abrir ese libro? Hebreos capítulo 4, versículo 15 también nos da para completar.
Hebreos es un libro que está ahí cerquita de Apocalipsis, un poquito antes de Apocalipsis. Está Apocalipsis, Juan, Pedro, Santiago, Hebreos. Entonces tenemos Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Entonces Jesús, ¿fue tentado en algunas cosas o en todo? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué bien. Entonces, claro que hay una gran diferencia, lo que acabamos de decir, ¿no? La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no cometió pecado. Y si alguna vez escuchaste algún comentario acerca de eso de que Jesús fue un hombre como nosotros en el sentido de que fue falible, Jesús no cometió ningún pecado. Qué increíble, ¿no? 30 y... ¿cuántos años? 33 años de vida aquí en la tierra, en un mundo contaminado y sin pecado. Y no solamente en un mundo contaminado, sino con las huestes del mal, con toda la maldad, tratando de todo el tiempo tentarlo, de atacarlo para que él pudiera errar. Sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios, no porque él tuviera la posibilidad de, a ver cómo podemos decirlo, tuviera otra capacidad diferente, sino porque él se mantenía en constante comunión con el Señor. Él oraba todo el tiempo. Cada vez que se encontraba frente a una tentación, él ponía en alto la palabra de Dios. Escrito está. Con el escrito está respondía a su tentador. Y claro que Jesús tuvo momentos difíciles, donde él dijo, esto yo no lo puedo soportar. ¿Cómo hago para avanzar? Pero puso siempre en primer lugar la voluntad de Dios y de esa manera Dios le dio la fuerza para seguir. De la misma manera podemos vivir nosotros hoy, poniendo a Dios en primer lugar, teniendo comunión con Él, para que Él viva en nosotros y de esa manera el pecado no pueda estar en contacto con nosotros. Qué bien, qué linda experiencia la de poder vivir con el Señor. Una vida completamente santa, una vida diferente. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? Vamos al libro de 1 de Corintios, es una carta en el Nuevo Testamento, después de Hechos de Romanos, está el libro o la carta de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. Ahí dice allí la palabra de Dios. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y aquí tenemos que completar. ¿Cristo qué hizo? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Ese era el plan de Dios, ¿sí? Dentro del plan de salvación, dentro de todo el ministerio de Jesús acá, no solamente vino aquí a enseñar, a sanar, a traer paz, a traer libertad a esas personas que estaban en ese momento, sino que vino a traer libertad a todo el mundo. Y la libertad que el Señor trajo está basada en el perdón de nuestros pecados, porque es la única manera que podemos ser libres, ¿sí? Si nosotros confiamos en Dios, en que envió a su Hijo único, confiamos en Jesús, que murió en la cruz para salvar nuestros pecados, y que eso es suficiente para que nosotros podamos ser salvos, accedemos a la vida eterna, accedemos a la salvación. Y tenemos que seguir caminando con el Señor cada día, tomar la decisión de seguirlo sin detenernos, ¿sí? Y el Señor va a seguir haciendo su obra. Claro, quizás volvemos a pecar lamentablemente porque vivimos en un mundo de pecado. Pero nuestra vida es diferente, ya no somos pecadores con intención, sino que vivimos en el mundo de pecado con naturaleza pecaminosa. Pero el Señor está trabajando en nosotros cada día para que el pecado vaya siendo erradicado en nuestra vida. Perfecto, qué lindo. Qué lindo saber que Jesús nos vino a dar la salvación y de esa manera nosotros podemos tener una perspectiva de vida completamente diferente. Vamos a seguir entonces con la pregunta número 9. Dice allí, ¿qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Primera de Juan, vamos a la carta que hizo Juan, no al Evangelio, que está cerca de Apocalipsis, bien pegadito a Apocalipsis. No busques en el Evangelio, busca en una carta que él escribió
cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Dice allí, y vamos a ir completando. Si confesamos nuestros pecados, dice luego, Él es fiel y justo, ¿para qué? Él es fiel y justo para perdonar, perdón, lo escribí mal, pecados, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Sabiendo que Jesús vino aquí a la tierra, ocupó mi lugar, murió en mi lugar para perdonar mis pecados, hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que confesar mis pecados a Dios. No hay manera de que Él pueda perdonar mis pecados si yo no los confieso. Él ya ofreció el perdón. El perdón está disponible, está a tu disposición. Pero hay que hacer un paso de fe. Al confesar mis pecados, yo estoy confiando en que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. No importa cuál haya sido. No importa que vos digas, no, lo que yo hice jamás nadie lo puede perdonar. Dios lo puede perdonar. Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de esa maldad, de ese pecado, y confesarlos a Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Qué lindo saber que el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pregunta 10. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Un nombre o un título que se le da a Jesús. Un título, más que nada. 19, versículo 16. Allí dice, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a completar allí. Aquí el apóstol Juan describe a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así va a venir Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, cuando se fue, ángeles aparecieron a sus discípulos y le dijeron que de la misma forma que lo veían irse en las nubes de los cielos, los volverían a volver a ver. Ya no va a venir en forma humilde como vino aquí, como un bebé indefenso, como una criatura indefensa. Ahora va a venir con la humildad que lo caracteriza, pero va a venir a reclamar lo que es suyo. Va a venir como un rey todopoderoso, a reclamar esta tierra que es suya. Y dentro de ese reclamo de esta tierra, viene a reclamar a todos aquellos que hemos confesado nuestros pecados y que le hemos pedido al Señor que nos perdone y que nos dé la oportunidad de la salvación. ¿Te gustaría en ese momento estar recibiendo a Jesús como tu Rey? Entonces, para que eso suceda, hoy tiene que ser tu Rey, tiene que ser tu Señor. Hoy Él tiene que entrar en tu vida y tiene que tocar tu corazón. Lo más profundo de tu corazón tiene que tocar el Señor, porque allí, donde nadie puede observar, donde nadie puede mirar, están las cosas que vos tengas que hablar con Dios. Que vos tengas que decir, Señor, tengo que confesar mis malos pensamientos, mis malas intenciones, mis pecados, mi odio. Lo que nadie sabe, solamente tú y yo lo sabemos. Por eso lo confieso y el Señor me perdona. Muy bien, qué lindo. Qué lindo saber que el Señor tiene un plan para perdonar tus pecados. Vamos a arreglar aquí que dice señores. Bien, entonces, pregunta número 11 y ya es la última. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Muy buena pregunta, ¿no? Jesús estuvo acá en la tierra muchos años, pero en los últimos 3 años y medio estuvo en su ministerio en forma abierta, predicando por todas partes, dando sanidad, dando enseñanza, educando, sanando y predicando, y finalmente murió en la cruz con el propósito de perdonar tus pecados. Y fue al cielo.
Eso ya pasó hace casi 2000 años. Y él dijo que iba a volver. En Juan 14, del 1 al 3, dijo que iba a volver. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Por qué no ha vuelto todavía? ¿Qué es lo que está haciendo allí en el cielo? Vamos a leer Hebreos, capítulo 7, ¿sí? Acuérdense que Hebreos está cerca de Apocalipsis, un poquito antes. Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Vamos a leer allí. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Entonces, mirá qué interesante. La vez pasada, en el estudio de la fe de Jesús, explicábamos qué importante que es hablar con Dios. Y cuando oramos a Dios, que le hablemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay méritos en nosotros para poder acercarnos a Dios así como estamos. Solamente cubiertos por Jesús o representados por Jesús en el cielo ante Dios es que podemos hablar con Él. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Jesús puede salvar siempre, perpetuamente, a los que por medio de Él, de Jesús mismo, se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. O sea que Jesús en el cielo está intercediendo por vos y por mí, ¿sí? Está intercediendo por toda la humanidad, por aquellos que vivieron antes que Jesús aquí en la tierra, por aquellos que vivieron después y que hoy que están descansando, que han fallecido, y también está intercediendo por nosotros en el cielo. Entonces, cuanto más sabiendo esto, tenemos que estar más en comunión con Jesús y hacerlo nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro defensor, aquel que intercede por nosotros. Muy bien, vamos a ver entonces y a completar la respuesta ahora. Dice aquí, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Entonces ahí colocamos, está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Bien. Dice allí en el Apocalipsis, se describe con intensidad el conflicto entre Satanás y Jesucristo. Esta batalla comenzó en el cielo y se trasladó a esta tierra, donde involucró a la humanidad. Así que el diablo logró diseminar la desobediencia y provocó el pecado en todos. Jesús vino a este mundo a revertir las obras de Satanás y derrotarlo, y garantizó la victoria de todos aquellos que lo acepten como Señor y Salvador. Bien, te felicito por haberte acercado a estudiar la palabra de Dios, aunque sea por este medio, ¿no? Que hayas pedido tu estudio, tu guía de lectura, y te animo a que cada día que vayas abriendo la palabra, que vayas conociendo el mensaje de Apocalipsis, vayas comprendiendo, vayas aceptando a Jesucristo, ese plan de salvación. Vamos a ir descubriendo cosas extraordinarias, ¿sí? Si ya tuviste la oportunidad de leer la Biblia en otro momento, en otra ocasión, vas a descubrir que a lo largo de toda la Biblia siempre estuvo esa pelea entre lo bien, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y en el medio estamos nosotros, los hijos de Dios. Pero también están aquellos que no son hijos de Dios, que no quieren seguir a Dios. Y el conflicto se da siempre en esto, en ser fiel a Dios o ser fiel a Satanás. No podemos servir a dos señores, o uno o el otro. Tampoco podemos estar en el medio. ¿Mm? Entonces, Dios está llamándote para que lo puedas conocer, para que lo puedas aceptar y para que puedas entregar tu vida a Él. Vamos a ir descubriendo en estas lecciones, en esta guía, el plan de Dios para este tiempo también y lo que pronto puede llegar a suceder o lo que pronto va a suceder antes que Jesús vuelva. Finalizando la guía de hoy, encontramos allí un compromiso, ¿no? Entendí que el personaje principal del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro de mi vida. Y eso es lo más importante. Que cuando te acerques a la Biblia, como dice Juan 5:39, lo hagas entendiendo que la Biblia nos cuenta acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de la palabra de Dios es que conozcamos a Jesús. Y vuelvo a preguntar por qué. Claro,
porque Jesús es el que nos da la salvación. Sin Él estamos perdidos. Entonces necesitamos conocer a Jesús. Aquí puedes poner tu nombre y en la fecha en que tomas esta decisión de conocer mejor a Jesús, aceptarlo a Él como tu Salvador y permitirle que Él también sea el centro de tu vida. Acordate que después puedes enviar, gracias a aquellos que ya han enviado sus respuestas, porque está buenísimo, de esa manera podemos hacer una devolución y a ver si hay alguna duda y demás. Puedes enviar aquí tu respuesta escribiendo al WhatsApp que siempre colocamos en el chat. Dios te bendiga mucho. Hemos terminado la segunda guía y estamos muy contentos que puedas encontrarte con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Ojalá que pronto podamos reunirnos, ¿no? Que podamos encontrarnos en la iglesia, que podamos visitarnos, que podamos conocernos también, ¿no? Porque a muchos de ustedes no los conozco, para poder orar juntos, para poder comentar juntos la palabra de Dios y de esa manera poder caminar juntos en este sendero, en este camino que es el camino de la salvación. Vamos a orar juntos entonces ahora y pidiendo a Dios que Él nos bendiga. Gracias, querido Padre, te damos porque hemos podido abrir tu palabra, encontramos allí al personaje principal de la Biblia, y especialmente de Apocalipsis, a Jesucristo nuestro Salvador. Señor, que cada día Jesús pueda vivir en nosotros, que Él sea nuestro amigo, nuestro Señor, que cada día podamos acercarnos a Él con un corazón sincero, esperando, Señor, que Él pueda dar las respuestas a nuestras preguntas, y sobre todo, Señor, dar el perdón a nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias porque tú nos permites estudiar de tu palabra. Dejamos nuestra vida en tus manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, y te decimos, Señor, que nos entregamos a Jesús para que Él sea nuestro Señor también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente y entonces nos volvemos a encontrar en la próxima lección. Hasta pronto.